Detrás mío está Gaza. Y a pesar de lo que nos prometieron hace 2 años cuando comenzó la guerra, en Gaza sigue estando el Hamas. A pesar de lo que nos están prometiendo en estos días, en Gaza va a seguir estando el Hamas gobernando, oprimiendo a los palestinos y armado. Va a estar el Hamas con su ideología que todos conocemos de la destrucción total de Israel, siendo una amenaza concreta contra el Estado sionista. Los políticos dicen que acabó la guerra y que ahora comienza un proceso de paz, pero nadie dice quién manda, quién paga, quién garantiza que todo esto no explote esta misma tarde. Trump estuvo aquí, firmó un acuerdo, reunió una cumbre en Egipto con un montón de países que decidieron el destino de Israel y de los palestinos sin invitar ni a Israel ni a los palestinos y se volvió a su país de origen. Así se hace paz. Nos dejó aquí huérfanos, en una zona donde los acuerdos no se leen, se sobreviven. Y hoy voy a hacer un video de cómo se ve desde aquí Israel al Hamas el día después. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por participar. Los invito a visitar nuestra tienda virtual aquí debajo y les cuento que estoy en Sderot, la ciudad más cercana a Gaza, que voy a estar mirando siempre para Gaza, mostrándoles a ustedes y contándoles sobre el Hamas el día después. No tengo buenas noticias, lo lamento. Espero que este sea mi último video sobre el tema, que empiece un proceso verdadero de paz y de que yo pueda seguir paseando por Israel, por Tierra Santa, con la Biblia, mostrándoles una nueva realidad. No soy optimista, pero confiemos un poquito en los políticos, quizás sepan un poco más que nosotros que vivimos acá hace siglos y sabemos que todos estos tratados en la antigüedad, desde la Biblia y hasta ahora, nunca tuvieron éxito. Pero vamos a darle un poco de crédito a todos los políticos que se reunieron. Miren esto y empecemos a contarles que en Israel terminaron las fiestas y volvimos a la normalidad, una normalidad idéntica a la del 6 de octubre del 2023, con un Hamas que ya atentó contra el acuerdo y no hay quien haga nada, hay que decirlo. Allí hay todavía 20 secuestrados, pero como son cadáveres, a los políticos no les interesa y aunque sí, nadie sabe lo que hacer. ¿Quién manda allí en Gaza? ¿Quién reclama? ¿A quién se le reclama? Allí en Gaza, ahora que están solitos, sin un soldado de Israel, comenzó la verdadera masacre, el verdadero genocidio, y la gente está siendo asesinada en público por todas las milicias del Hamas, que ya no hay quien los vigile. Eso sí, cuando se anunció el acuerdo de Trump sobre Gaza, la noticia recorrió el mundo como un rayo. Él lo llamó pacto histórico, paz eterna. Pero los realistas, los que conocen la zona, el Hamas o los que conocen a Trump mismo, lo consideraron un golpe mortal a cualquier esperanza real de paz. Yo lo recibí con una mezcla de sorpresa y desconfianza al mismo tiempo. Cuando llegaron los 20 secuestrados vivos, hubo en los aires de Israel una sensación de que algo grande estaba ocurriendo. Por eso Trump y Netanyahu salieron en todos los canales del mundo, pero se fue Trump y aquí quedó un silencio incómodo, incomodísimo, una sospecha de que detrás del discurso de reconciliación hay demasiados vacíos, más agujeros que un queso de Suiza. Veamos, y vuelvo a decir, no soy analista político, jamás estudié nada de política y lo que digo es lo que entiendo. El plan promete el fin de la guerra, la reconstrucción de Gaza y una nueva etapa en Medio Oriente. Todo hermoso. Pero lo que no sabe tío Sam es que las promesas en esta región nunca fueron un problema. Lo difícil fue siempre cumplirlas. Trump lo presentó como la oportunidad del siglo, el acuerdo que romperá décadas de odio, es decir, él cree, confía en que el Hamas va a empezar a amarnos, pero en la sociedad israelí, en las calles de Jerusalén y Tel Aviv, se respira otra cosa y por fin hay consenso. ¿En qué? Allí se piensa que el texto está lleno de trampas, que esconde más concesiones que garantías y que obliga a Israel a confiar otra vez en los mismos actores que nos vienen traicionando desde 1987 una y otra vez. Sí, hablo del Hamas. No puedo creer lo que estoy viendo. Llegué a la frontera misma con Gaza
y está todo vacío. No hay un solo soldado. Es que no aprendimos nada. Esto hay que denunciarlo, obvio que voy a denunciar. ¿Cómo puede una persona como yo, de civil, acercarse a 600 metros del cerco sin que nadie me revise? ¿Dónde están los tanques? ¿Dónde están los guardias? Miren el cartel. Advertencia, has llegado a la frontera. Territorio militar cerrado, dice. Pero nadie cuida acá. No puedo creer que hace un rato dije que estábamos como aquel 6 de octubre del 2023 y tenga toda la razón del mundo. Pero amigos, yo me refería al Hamás armado y fuerte sin saber que de nuestro lado se fueron todos a casa. ¡Qué irresponsabilidad! Eso sí, aunque estoy filmando, no soy tan irresponsable y voy a hablar con mi hija para que pegue un grito allí en la cúpula militar y, por supuesto, sin el permiso de la censura, no voy a publicar nada de este video. Mientras, voy a seguir caminando, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y yo sigo, y sigo, y sigo. Voy a llamar a mi hija. Antes paré para hacer la denuncia, ahora puedo seguir. Y les digo, van a ver, que estoy a 200 metros de Gaza. Mientras la vemos, voy a seguir con el video y les cuento que si en Israel la reacción fue pesimista, allá en Gaza fue aún más confusa. El Hamás rechazó aquel pacto de inmediato y parte de la población de allí de Gaza, cansada de la guerra, lo vio como una imposición disfrazada de salvación. Mientras tanto, en las redes y los medios se multiplican las comparaciones con los acuerdos de Abraham y algunos dicen que esto es una continuación lógica, un paso más hacia una paz regional. Pero la mayoría que escuchó a Trump hablar de una ribera y que qué sé yo que otros sueños señalan la diferencia fundamental. Aquellos acuerdos habían sido firmados entre no amigos, digamos, porque ni siquiera éramos enemigos de ellos. Y en cambio, se intenta imponer por la fuerza, en medio de escombros, con sangre todavía fresca. Yo no sé cómo hacen un acuerdo entre Israel y el Hamás sin invitar a Israel y sin invitar al Hamás. Alguien les pidió ayuda. Israel quería seguir la guerra hasta cumplir sus objetivos. Hamás estaba cada vez más fuerte a nivel regional e internacional. Es verdad que les viene bien un descanso a todos, pero tengo la sensación que ambos se quedaron con ganas de más. Israel no logró sus objetivos principales y jamás dejaría de existir si tendría que hacer paz con el Estado que según ellos, según sus estatutos, debe desaparecer del mapa. Yo, en realidad, lo veo como una jugada audaz, tal vez demasiado audaz, de un líder que siempre buscó hacer historia sin detenerse demasiado a pensar en las consecuencias. Sí, estoy hablando de Trump, que la gran mayoría de veces fracasó, las otras fueron simplemente humo desde el principio. El discurso oficial habla de un futuro compartido, de inversión extranjera, de corredores económicos, de una Gaza moderna y reconstruida. Suena hermoso eso, ¿verdad? Suena tentador. Como aquel fiasco de la ribera que le contaba que nos vendió hace unos meses, pero el problema es el costo. ¿Escuchan a los perros? Bueno, esos ladridos son de Gaza. No me lo puedo creer. ¿Quién garantiza la seguridad de Israel si jamás se niega a rendirse, me pregunto? ¿Quién gobernará Gaza si sus líderes son apartados sin una alternativa legítima? Y sobre todo, ¿cómo se puede hablar de paz cuando ni siquiera se alcanzó un verdadero alto de fuego? Amiga, amigo, según lo que yo veo y entiendo, el acuerdo no une. Divide en Israel, divide en Palestina y divide en el mundo. Divide a las familias, a los partidos políticos, a los que aún creen en la paz y a los que ya no la creen. Y en esa división, una vez más, queda claro que aquí los papeles cambian, los nombres cambian, las firmas cambian, pero los errores se siguen repitiendo. Miren el portón, ¿lo ven? Por allí volvieron los soldados y los tanques la semana pasada. Yo sigo esperando que venga alguien a hacer guardia, les juro. Espero que me hayan escuchado. Estoy caminando sobre balas, sobre cartuchos, sobre granadas. ¡Madre mía!
El acuerdo de Trump sobre Gaza se discute hoy como si fuera una solución inevitable, pero nadie sabe realmente cómo se va a cumplir. Hay que decirlo. En los papeles todo parece ordenado: cese de fuego, reconstrucción, desarme del Hamás y supervisión internacional. Pero los que vivimos aquí sabemos que en Medio Oriente los papeles no garantizan nada. Sabemos que las cláusulas suenan firmes, las promesas abundan y sin embargo nadie puede explicar quién va a hacerlas cumplir. No hay un ejército asignado, no hay una autoridad que todos respeten, no hay ni siquiera un consenso básico entre los propios palestinos. El ejemplo más claro fue la conferencia en Egipto. Todos los actores regionales fueron invitados, menos Israel. La excusa fue mantener la neutralidad del encuentro, pero en la práctica fue un mensaje político. Se negocia sobre la seguridad de Israel sin Israel en la mesa. Eso es un absurdo que repite los mismos errores de siempre. Mientras los diplomáticos se sacaban fotos en Sharm y hablaban de reconstrucción, la amenaza de Hamás quedó intacta y los misiles de Yemen siguen siendo lanzados. Es como si la realidad no importara, como si el guión estuviera escrito en otro idioma. Y como les dije al principio, el Hamás ya rescindió el acuerdo, no lo está cumpliendo. Israel, aunque quiera, no tiene con quién hablar, de qué hablar y para qué hablar. Llegué a otro mirador. Desde aquí vamos a ver la cercanía entre el norte de la Franja de Gaza y los kibutzim vecinos como Zikim y las torres de electricidad de Ashkelon, esa ciudad grande a 10 kilómetros. Mientras, sigamos el análisis, agregando que Trump presenta este acuerdo como una jugada maestra que pondrá fin a la guerra y aislará al Hamás. Pero el problema es que Hamás no firmó nada, no reconoce a Israel, no acepta las condiciones, no confía en los mediadores y sobre todo no piensa dejar el poder. Entonces, ¿con quién se firma la paz? ¿Con los fantasmas de Gaza? ¿Con los que mandan desde los túneles? Esa es una pregunta que nadie se atreve a responder, porque todos saben que la respuesta es incómoda. Mientras tanto, en Israel, la sensación es de desconfianza total. Muchos piensan que este acuerdo busca más la foto de Trump que la paz verdadera. Otros, más optimistas, creen que al menos puede servir para frenar temporalmente la guerra y aliviar la presión internacional. Pero incluso ellos reconocen que sin mecanismos de control, sin fronteras seguras, sin un plan real de desmilitarización, cualquier acuerdo es solo un papel mojado. El riesgo es claro, que el mundo crea que la guerra terminó cuando en realidad solo cambió de forma, que las armas sigan escondidas, que los túneles vuelvan a abrirse, que el odio siga intacto. Y cuando eso pase, nadie sabrá a quién culpar, porque todos habrán firmado, todos habrán celebrado, pero nadie habrá garantizado nada. El acuerdo promete un día después en Gaza, pero nadie puede describirlo con claridad. Se habla de un gobierno civil provisional, de tecnócratas apoyados por países árabes moderados y supervisados por Estados Unidos. Trump, les recuerdo, en 2 años no va a estar más. ¿Quién va a supervisar algo? En teoría suena razonable, pero en la práctica es una torre de arena. Ninguno de esos países quiere asumir el costo político de administrar un territorio destruido y lleno de resentimiento. Gaza fue y seguirá siendo una maldición. Egipto no quiere volver a tener responsabilidad sobre Gaza. Jordania se mantiene al margen y Arabia Saudita aún duda. Todos dicen apoyar el proceso, pero ninguno se ofrece a dirigirlo. Trump insiste en que la solución pasa por la inversión extranjera y la reconstrucción económica. Fondos de los Emiratos Árabes y de Arabia Saudita, contratos internacionales, un Gaza nuevo, levantado con capital privado. Pero sin seguridad no hay inversión posible. ¿Quién va a querer invertir en una zona donde caen misiles o donde cada decisión va a depender de 1000 facciones armadas? Lo económico entonces se convirtió en una ilusión para disfrazar un vacío político. Si hablamos de las fronteras, también son un punto ciego. Israel exige control total para evitar el contrabando de armas, pero el acuerdo propone una apertura parcial bajo vigilancia internacional. En teoría, debería facilitar la entrada de ayuda humanitaria y materiales de reconstrucción, pero todos sabemos que en Gaza lo civil y lo militar siempre se mezcla. Que un saco de cemento puede ser usado para levantar una casa o para construir un túnel para los terroristas.
Un camión con medicinas puede terminar financiando a los mismos que siguen lanzando cohetes. Y en medio de todo surge la pregunta que nadie responde. ¿Quién gobernará Gaza el día después? Si jamás desaparece del mapa, ¿quién va a ocupar su lugar? La autoridad palestina perdió legitimidad hace años. Las nuevas generaciones no confían en ella. Las potencias extranjeras podrían imponer nombres, pero no pueden imponer respeto. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso, el día después del acuerdo se siente más como una consigna que como una realidad. Suena bien en los discursos, pero cuando uno mira Gaza desde la frontera, lo que se ve no es el futuro, sino el mismo vacío de siempre. El acuerdo ese ignora temas esenciales: Cisjordania, Jerusalén Este y el derecho al retorno. Gaza no puede separarse de todo lo demás. Resolver un fragmento del conflicto sin atender las causas profundas solo va a posponer la próxima guerra que va a venir. Y también hay un problema de soberanía. El acuerdo propone una administración temporal dirigida por tecnócratas extranjeros y supervisada por potencias árabes. Y Estados Unidos. Eso suena práctico, es verdad. Pero refuerza la idea de que Gaza sigue siendo un territorio tutelado, sin autonomía real. Eso alimenta la narrativa de ocupación y deja la puerta abierta a nuevos estallidos. Finalmente, están las motivaciones políticas. Muchos analistas, para terminar, creen que Trump busca un logro simbólico más que una solución duradera. Quiere un trofeo diplomático y no un proceso difícil y largo. Estoy de acuerdo con ellos. Pero en esta tierra, les quiero decir a ustedes, no hay atajos. Si se ignora la historia, la religión y el dolor de la gente, ningún documento resistirá la primera bomba. Listo, amigos. Antes de cerrar el video, quiero decirles que hablé con el ejército de Israel, diciéndoles mi preocupación porque la frontera está así, sin nada, sin un soldado, sin un tanque, sin seguridad, por lo menos por lo que yo vi. De todas maneras, me dijeron que no me preocupe, que el ruido que se escucha de arriba es de un avión que está haciendo patrol todo el tiempo, que todo está bajo control y que puedo subir también este video. Si es que les gustó, no se olviden de regalarle un me gusta, compartirlo, comentarlo y suscribirse al canal, amigos. A ustedes no les cuesta nada, para mí vale oro. Shalom